Amigos atípicos, voy a hablar del tema del ayuno, pero voy a hablar del tema del ayuno, ya sabéis todas las opiniones convencionales. Yo voy a hablar desde mi punto de vista atípico y basado en la macrobiótica, energía de los alimentos, Montse Bradford, etcétera, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, os recomiendo que veáis los vídeos anteriores sobre el yin y el yang, personalidad yin, personalidad yang y el tema de la energía de los alimentos, ¿vale? Porque esto tiene mucha relación. Empezamos. El ayuno. ¿Para qué sirve? Pues mucha gente piensa que es para limpiar el organismo, para depurarlo, para sanar, para perder unos kilillos de más. Y bueno, no sé si sabéis que tenemos órganos que están destinados a eso, a depurar el organismo, a limpiarlo, ¿vale? Por lo tanto, el ayuno no es tanto eso, ¿vale? Eso para empezar. Para seguir, el ayuno se considera yang, ¿vale? Porque cuando no comemos perdemos líquidos, perdemos agua, perdemos kilos, nos hacemos más pequeños, más concentrados, energía concentrada, más activos, más predispuestos a la acción, ¿vale? Cuando no comemos estamos como más a principio, ¿vale? Entonces es más yang. Sin embargo, comer es más yin. ¿Por qué? Porque si os fijáis, normalmente en las fiestas navideñas, en eventos culturales, bodas, no sé cuánto, estamos como más pasivos, desconectamos, nos evadimos, etcétera, etcétera. Entonces comer se considera yin, ¿vale? Espero que lo estéis entendiendo bien. Es difícil, pero yo lo explico con todas las ganas del mundo mundial. ¿Bien? Vale. Yang, ayuno. Yin, comer. Normalmente la gente que suele hacer ayunos para perder unos kilitos de más, normalmente está muy yang. ¿Qué significa eso? Más grandote, más rojizo, suelen comer más grasas saturadas, más proteínas, más comidas más saladas, más sabrosas, más concentradas, más tal, ¿vale? Entonces, y además son más impacientes, por lo tanto tienen más prisa de adelgazar, tienen más urgencia, más nerviosos, duermen menos, ¿vale? Entonces son muy yang. Normalmente ese tipo de personas, si hacen ayuno, se van a hacer todavía más yang, ¿vale? ¿Y qué pasa cuando termine el ayuno? Pues que van a ir urgentemente a yinizar o a hacerse más yin. ¿Y cómo se hace más yin uno? Comiendo. Entonces van a comer y van a recuperar los kilos que han perdido o el doble, ¿vale? Por lo tanto, eso es lo que pasa con el ayuno en el sentido más bien físico. Vale. Nosotros tenemos 3 cuerpos. Cuerpo mental, cuerpo emocional, cuerpo físico, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces no sabemos cuál nos está hablando, ¿vale? Ejemplo, el alcohol. Pues hay veces que tomamos alcohol, ¿por qué? Porque físicamente estamos comiendo mucho yang, ¿vale? Muchas comidas muy saladas, muchas carnes, mucho tal, y entonces el cuerpo nos va a pedir yin. ¿Y cuál es el yin? El alcohol, ¿vale? Entonces ahí estamos escuchando al cuerpo, o sea, al cuerpo, ¿vale? Pero otras veces tomamos alcohol, ¿vale? Porque la mente está muy yang. ¿Y eso qué significa? Que estamos muy saturados de emociones acumuladas que no hemos gestionado bien. Estamos como muy implosivos, como muy a punto de explotar por dentro, ¿vale? Estamos como muy rígidos, muy tensos, muy alterados, ¿vale? Que eso es muy yang. Entonces, ¿qué queremos? Evadirnos, desconectar, salir de nuestra realidad. ¿Y qué tiene eso? El alcohol, ¿vale? Entonces, hay que saber escuchar bien al cuerpo porque hay veces que el cuerpo físico nos dice una cosa, pero el cuerpo mental y emocional nos está pidiendo otra. Por eso hay tanto descontrol con el tema del ayuno, ¿vale? Porque hay gente incluso que está delgada que hace ayuno para limpiar y para depurar y demás. Y lo que debería hacer es mirar el origen de su delgadez o el origen de su... de lo que realmente le pide al cuerpo, que es que a lo mejor no es un ayuno. Es que además estas personas normalmente, las personas que están delgadas y quieren hacer un ayuno, normalmente es que están escuchando más a la mente. Y la mente a lo mejor está saturada y está muy yang, pero el cuerpo no. Entonces hay que saber escuchar al que realmente te está pidiendo, ¿vale? Creemos que nos depura, pero es que el cuerpo está preparado para depurar. Y depurar se puede hacer perfectamente tomando alimentos limpiadores, antioxidantes, ciertos batidos, frutas, verduras, etcétera, etcétera.
que nos van a limpiar muchísimo mejor que si ayunamos, porque si ayunamos acidificamos el organismo, tenemos más debilidad, tenemos menos energía física, ¿vale? Nos puede hacer, bueno, perderemos muchísimos líquidos, por lo tanto, si encima hacemos el ayuno en verano, ¡buf!, difícil ya la cosa, ¿vale? Entonces, os recomiendo que primero veáis qué tipo de ayuno vais a hacer, si va a ser parcial, si va a ser total, etcétera, en qué condiciones estáis. Hay que ver muchísimas más cosas, ¿vale? Más que decir, venga, voy a ayunar porque me han dicho que es muy, muy bueno, que pierdo kilos, que adelgazo muy bien, o que me limpio, que me oxigeno y tal y cual. Cuidado con el ayuno, ¿vale? Pues este era el tema de hoy. Espero que os haya quedado claro. Y por favor, preguntadme, pero preguntadme aquí, abajo del vídeo, aquí, en el canal, que es donde yo puedo responderos bien a las preguntas y que quede oficial, porque hay gente que tiene dudas y no las pregunta. Preguntad. ¡Hala! Besos.